En un horizonte del pensamiento gobernado del yo, lo mío y el para mí, se nos ocurre invocar el único antídoto conocido para disolver esta egolatría tan atomizadora: el intimismo, la manera de sobrepasar, de ir a allende los márgenes de la mera individuación en búsqueda de una verdadera experiencia de conjunción interpersonal. Lo más hermoso y mágico que este mundo ofrece, lo que hemos venido a aprender aquí: el amor entre dos individuos, la superación del ego, la verdadera androginia platónica, es lo que nos proponemos examinar, adentrar en este capítulo. Acompañadme y daremos otra vuelta a aquello que vimos de los sesgos cognitivos contra el arte de intimar en su segunda parte. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos de la super sabiduría sapiencial. Comenzaba a echaros de menos. Hace ya un par de semanas que no tenía la ocasión de expresarme en el curso de estos foros, de estas pequeñas tertulias, charlas, y empezaba a echaros de menos. Es natural, no hay que ponerse melodramáticos, hay que mantener el tipo, el control mental de las emociones. Pero hoy, inéditamente, bueno, más bien en continuación de la materia que fue objeto de tertulia hace unos meses, lo que tenemos que hacer hoy otra vez es seguir explorando la influencia de los sesgos cognitivos sobre la llamada intimidad. Recordad que la intimidad era esa fuerza, esa vinculación, no esa mera empatía, sino una verdadera yuxtaposición real, con íntimo contacto de dos seres con perspectivas, subjetividades, individualidades diversas que hacen lo posible por ensamblarse, no mezclarse, sino más bien una combinación química perfecta, a conectar a nivel molecular. Eso es lo que exploraremos. Una advertencia: antes he cazado un Pikachu salvaje que no quiere entrar en su Pokéball, y como todos los roedores eléctricos pululan por aquí graciosamente, se tumban, roncan, no debe desconcertaros. Comenzamos con la exploración de los sesgos cognitivos, con esa continuación. Muy bien, habíamos visto en su momento el sesgo de confirmación, como esa inercia, esa deformación intelectual que nos conducía a encontrar en el alrededor únicamente confirmaciones, es decir, argumentos favorables, premisas, postulados relacionados y justificadores que se convertían en verdaderos refuerzos de aquello que ya sabíamos, de tal manera que todo el alrededor se convertía en una excusa de lo que ya sabíamos para hacernos sumirnos en una verdadera autocomplacencia. Lo habíamos visto, ¿verdad? Después vimos el escurridizo y esquivo sesgo de información que nos movía, nos retenía, nos sumía en ese bucle constante de estar siguiendo la pista de un cauce informativo, de un aumento del conocimiento específico en alguna materia, obstándonos de lo más importante, del principio de acción. Es decir, el sesgo de información lo que hacía era retenernos de actuar, inmovilizaba, imposibilitaba, bloqueaba la acción en pro de un ocioso o un academicista, estar buscando información otra y otra y otra, el alumno eternamente estudiante, esa persona que más que salir del ámbito laboral quiere volver a estudiar otra carrera y seguir versándose, seguir documentándose antes de lanzarse a lo que realmente le otorgará la sabiduría: la acción. Esos son los dos sesgos: confirmación e información, que se encuadran en los llamados sesgos del pensamiento, de formaciones cognitivas. Antes de dar el salto a los, valga el acto fallido, a los sesgos emocionales y más allá, incluso en los límites, lo comprensible, de los instintuales, los más complejos, seguiremos viendo los sesgos del pensamiento como primeros filtros a remover o a vencer, a aprender a ajustar, a adecuar a nuestras perspectivas de vida de cara a poder intimar y conectar con otro ser humano, para el comercio, para el amor, para la amistad, para las ocasiones de prodigalidad combinatoria, de lo que se trate. El siguiente sesgo es el llamado sesgo de falso consenso.
muy parecido al de confirmación. La llamada deformación de falso consenso es unívoca de la confirmación en el sentido de que busca pretextos, justificaciones que aprueben lo propio. En concreto, en el caso del sesgo de falso consenso, moviéndonos a sobreestimar el grado como el resto está de acuerdo con nosotros. A través de ese proverbial. ¿Lo ves? Claro, sí, pensamos igual. ¿Lo ves? Eso es lo que yo decía, exactamente lo que yo decía. Ese es el caso. Se está verbalizando una opinión en un foro de pensamiento, en una asamblea, se está vertiendo una argumentación, una defensa, se está defendiendo una tesis y se aprovecha cualquier ocasión en la que el individuo pregunta, el individuo apoya, siquiera colateralmente, tangencialmente, una de las aristas de nuestros argumentos para invocar. He ahí el sesgo, la tendencia a hacerlo. ¿Lo ves? Sí, otro que me apoya. No debemos subestimar el grado como el resto nos sostiene, nos apoya, como creemos, el resto suscribe nuestras propias opiniones, porque eso nos distrae y nos retiene de combinarnos con ellos en un sentido verdadero, nuclear, nos obsta de poder comprender genuinamente qué es al otro lado para poder tener un puente efectivo. Es más, debiéramos pensar lo contrario, nunca asumir que se está de acuerdo con nosotros. ¿Para qué? ¿Para seguir defendiéndonos y esgrimiendo argumentos una y otra y otra y otra? No, más bien para asumir que somos nosotros los que debemos seguir perseverando en comprender, pese a que se haya mostrado asentimiento, que siempre es de agradecer. Segundo sesgo cognitivo que veremos hoy, cuarto ya de nuestra lista en esta serie de los sesgos. El sesgo de exposición. El sesgo, el efecto psicológico de haber sido expuesto a un condicionamiento previo. Sesgo de exposición, que dicta así. Somos afines, favorables y tendemos a suscribir aquello a lo que hemos venido estando expuestos. Esto es, que si por lo que sea, hemos sido sometidos psicológicamente a cierto influjo cognitivo, véase, de niño, veníamos escuchando una cierta canción de niños, es muy probable que ahora, a los 34 años, al oír esa canción, dictaminemos, me gusta, me agrada, tengo afinidad psicológica, tengo afinidad en el pensamiento, quizá también en las esferas más profundas, con esa canción. Y lo que de aquí se debe inferir es que simplemente mostramos una propensión, una predilección individual por aquello a lo que ya nos han sometido, aquello a lo que ya conocemos. Y esto es particularmente importante en esta sociedad de la conquista, de la guerra psicológica, de la constante pugna de conciencia por la desmoralización de los civiles en estas smart cities. ¿Por qué? Porque constantemente se nos embadurna el sentimiento con discursos hipnóticos, de mensajes recurrentes. No solo de exhortaciones a comprar, sino el mismo marketing sonoro de esta baja música ligera, reggaetoniana, tercermundializada. Mis respetos a la música del otro lado del charco. Yo me refiero a esa industria del sonido que busca esos ritmos y esos acordes y esos tonillos recurrentes, como se nos va barnizando el pensamiento a fuerza de martilleo, para que al cabo, aprovechando este sesgo, sentamos una predilección hacia ello. ¿Qué debemos hacer? Saber que tenemos esa predisposición, intentar desnudarnos de todas esas capas que se nos han ido poniendo de cera a lo largo de las vivencias, desnudarnos de eso y sin sacar qué hay de genuino y qué hay de simple fuerza de acostumbrarse, de estar sometidos a esa intoxicación radiactiva. Sesgo de exposición tremendamente duro. Tercer sesgo de esta sesión. Sesgo de inversión perdida o sesgo de coste hundido. ¿En qué se basa? ¿En qué estriba esta deformación psíquica? Esta inercia a obrar desde el pensamiento. La inversión perdida, el coste hundido, nos conduce a querer seguir invirtiendo, a querer seguir lanzando, invirtiendo
costes y recursos psíquicos a una causa por el hecho de que ya lo hemos hecho previamente. Como ya hemos apoyado, hemos suscrito, hemos estado tanto tiempo tras de esto, lo hemos apoyado tanto, pues mira, voy a seguir haciéndolo después de todo lo que he invertido, al fin y al cabo, ¿verdad? En el ámbito del mercado es sencillo, ¿no? Invertimos en un activo financiero, sujeto a las fluctuaciones del valor de mercado, y vemos que baja. Seguimos poniendo dinero a la vista de que esperamos revierta, tenga una corrección en la tendencia y logremos amortizar las pérdidas. Vemos que sigue bajando el activo y seguimos invirtiendo, aunque se esté hundiendo. ¿Por qué? Porque ya hemos invertido tanto, aunque se haya hundido el coste, ¿verdad? Esto es importante saberlo, porque tiene que ver con la imposibilidad del ser humano en realidad de entender el concepto tiempo, de saber disociar lo que es pasado de lo que es presente, de lo que pretendemos sea nuestro venidero probable, deseable. Es una manera de razonar falaz y debemos evitarla, porque nos aboca a todo un universo de frustraciones. No es argumento suficiente, y es más, si hemos invertido en ello, eso es un dato objetivo ajeno a nuestra situación inmediata, del ahora, a nuestra inmediatez, y por lo tanto debemos ser también libres de ese inmediato pasado a la hora de decidir genuinamente, máxime si se trata de conectar con otra persona. ¿Qué quiere decir? Que aunque hayas invertido en desafectarte, en odiar, en enemistarte, que a las personas, máxime si queremos conectar con ellas, en cualquier plano, tanto da que sea en el amor como en el comercio, debemos intentar enfocarnos en quién manifiesta ser, quién es, y dejarnos influir de lo que hayamos invertido en el pedestal del concepto, sentimiento que teníamos de ellas. Perdonar, olvidar, sí, eso debe hacerse, aunque cueste. Jodido. El siguiente sesgo es particularmente esquivo, es particularmente común en estas sociedades postindustriales traumatizadas, posmodernas, y debemos tenerlo bien presente. ¡Sorprende comprobar hasta qué punto la gente confunde causalidad con correlación! Otra manera falaz de obrar en el ámbito del pensamiento y que debemos esquivar, de la que debemos abominar. ¿En qué se traduce lo siguiente? En concluir que dos fenómenos que se dan parejos o acostumbran a ser más o menos simultáneos o concatenados o que vienen asociados, es decir, que son correlativos, están correlacionados, son el uno causa del otro, incurriéndose en eso que los lógicos llaman propter or hoc ergo hoc, es decir, viene después, por lo tanto es consecuencia o causa de. ¿Por qué? Porque nos conduce en el plano del querer intimar a esos trastornos del ¿lo ves? Tú siempre, o ya sé lo que viene ahora, o no me digas eso porque ya sí que acompaña, o joder, si es que fíjate que siempre que estás con tus amigos, siempre que hablamos de esto, siempre que se buscan casualidades cuando solo son casos correlativos y a las personas las sentenciamos a fuerza de correlaciones, queriendo intuir o queriendo poder traslucir de estos eventos más o menos concomitantes, que son fuerzas de necesidad que se producen de una manera lineal, cuando en realidad son simplemente rasgos arbitrarios de toda esa constelación que compone la identidad. No debemos sentenciar a alguien por razón de sus eventos correlativos, si se me quiere entender. Debemos atender a los rasgos de manera individualizada, diferenciándolos de los demás, por más que vengan acompañados de esas peculiaridades, de esas casualidades, de esas regularidades, de ese abanico, de ese espectro compartido, si se prefiere, de ese abanico monocromático como una especie de cola de un pavo real. No quiere decir que una se deba a otra, y por lo tanto interceptar ya uno de esos rasgos y decir, uy, pues mira, si hace esto, probablemente es esto, porque portazo. Dígase esto con independencia de los llamados test de estrés, test de mierda, para detectar a las parejas idóneas, que de eso habrá tiempo de sobra. Y os gustará. Siguiente efecto psíquico, sesgo de formación. Siguiente, el llamado sesgo de efecto de observación, llamado Hawthorne Effect.
tiene que ver con los descubrimientos de este analista, Hawthorne, que descubrió que el rendimiento, que la productividad psíquica de los individuos se modula por razón de la impresión que tengan ellos de estar siendo observados. Descubrieron que en ciertos test de rendimiento en el que se ponía en el tapete ciertas variables, pues ciertos elementos que podían eventualmente potenciar la productividad, en el transcurso de esos análisis los experimentos siempre arrojaban resultados positivos, creyendo que todo lo que se estaba aportando para la productividad tenía éxito, cuando Hawthorne descubrió que en realidad lo que estaba sucediendo es que el mero hecho de estarlos sometiendo a observación, el haberles dicho, ojo, vais a estar sometidos a un test, vosotros seguís trabajando como si nada, hacía que se concentraran actuando de una manera impecable. ¿En qué nos quita esto de intimar de los demás? En que muy a menudo nosotros creemos estar siendo observados, si bien no habitualmente de una manera directa, a través de una cámara comprada en la tienda del espía, sí en el pensamiento. Nos sentimos monitorizados de una manera moral, de una manera meramente de conciencia. Es decir, que a través de una especie de pseudo rasgo paranoide nos sentimos acompañados constantemente de nuestros seres, de las personas queridas, de las personas que consideramos debemos contentar, debemos enorgullecer. Y por lo tanto, estamos siendo sometidos a esta desviación, a este sesgo de productividad hipertrófica, potenciada, meramente aparente, por lo tanto de burbuja inflada. Para intimar con alguien hay que actuar íntegramente y por lo tanto no dejarte influir de la opinión que tengas, de si te observa en el pensamiento, de si te observa externamente, intentar sustraernos a cualquier trazo de esa hipocresía de la acción, de estar fingiendo que uno está más inflado de lo que realmente es. Intentar desnudarse, y este es un rasgo que no debe proyectarse hacia los demás, sino hacia uno mismo. Es decir, para poder conectar con el otro tienes que intentar perseverar en actuar tú con independencia de lo que esa persona pueda ver en ti, en un esfuerzo de modestia y de sinceridad de la acción. Hawthorne Effect. Y el último de los sesgos que veremos hoy, el último de los cognitivos, pese a que los sesgos cognitivos pueden contarse por cientos, he seleccionado estos que creo que nos pueden resultar interesantes de cara al intimismo. Este último de los efectos ya tiene una patita puesta en el ámbito de la emotividad, de los sesgos emocionales, que será lo siguiente que vayamos a descubrir. Ya es intermedio y es muy importante. Es un sesgo que está en el portal, en este umbral entre el corazón y la mente, es decir, está en el cuello. Un chiste de los psicólogos proyectivos. Es el llamado sesgo, lo veremos más adelante con más ahínco con ocasión de los sesgos emocionales, pero bueno, lo introduzco. Sesgo de intelectualidad emocional, es decir, de tratar desde la cabeza los asuntos que deben permanecer en el reino del corazón, en la Tierra Media, efectivamente. De aproximarnos desde el pensamiento, intentar hiperintelectualizar, conceptualizar, racionalizar, someter a categorizaciones, a postulados, a dictámenes teóricos, aquello que obedece únicamente a lo que se siente, no siendo capaces de comunicar por el cauce, el canal de comunicación idóneo. ¿Qué es esto? Que hay un sesgo, hay una tendencia a que cuando alguien dice la palabra me siento así, nosotros entendemos que está intentando razonar con nosotros, argumentar, está intentando defender cierta tesis. Y lo solemos abordar desde aquí diciendo, no, eso es inexacto, ¿sabes? No tienes razón, eso es irregular. Estás cometiendo un error, ¿sabes por qué? Lo enfocamos así y eso no tiene nada de error. La manifestación de la emoción es la exteriorización de un baño químico, de un océano que riega nuestro interior que únicamente queremos manifestar. Y por lo tanto mal hacemos en evaluar, en sondear esos extremos desde las categorías del bien, del mal, del error, del acierto, de la incorrección, de la regularidad. Estamos intelectualizando algo que pertenece a otro reino, pertenece a Neptuno, al reino de las corrientes, a esas tendencias que tienden a llenarse a nosotros, a esos daimon, a esos demonios. Mal hacemos, enfocándolo así. Si os ha gustado, dar like, suscribíos, compartirlo, si no, cuando menos, acordaos de mí, diréis, Adri, viejo zorro, tenías razón con esto de las inercias psíquicas de que lo observo, conecto,
mejor. Me ha gustado estar aquí de nuevo con vosotros. Lo haré con más regularidad. Podéis comprobar que el tiempo transcurre. Mirad qué melenas. Cosas de acostumbrarse a estar rapado. Nos veremos muy pronto y recordad que os quiero, super sapienciales. Mucha suerte.